Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a presentarles qué tipo de proyectos hacer en la universidad para profesores y estudiantes. Bueno, este es un video muy especial, quiero compartir mi experiencia con todos ustedes. Este video está inspirado en mis años como docente universitario. En el quiero plasmar los aciertos y desaciertos que he evidenciado cometen las instituciones, profesores y estudiantes durante estos procesos. El objetivo es poder inspirar la creación de proyectos productivos, útiles, que mejoren la vida de las personas y parar de crear desde la academia proyectos superficiales que solo generan contaminación y realmente son una pérdida de tiempo y de recursos. Es fundamental que los docentes estén actualizados en metodologías, tecnologías y modelos pedagógicos para que guíen de forma actualizada a sus estudiantes y no sigan replicando modelos rupestres y totalmente desactualizados en los cuales fueron formados. Este es el principal problema en este tipo de creación. Como les comenté, pues este video yo he tenido el gusto de ser por muchísimos años docente universitario, me encanta mi trabajo, soy un enamorado de ser profesor, creo que descubrí mi vocación con este trabajo y la verdad quiero compartir parte de mi experiencia, tanto de las cosas positivas como de las cosas que realmente necesitan tener en cuenta. Entonces, este video está dirigido especialmente a los profesores y a los estudiantes que se encuentran desarrollando cualquier tipo de proyectos. Entonces es bien interesante porque digamos que tiene una vista crítica respecto a ciertas posturas, pero también resaltar los elementos positivos que se ven durante la construcción. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un proyecto. Y para saber qué es un proyecto vamos a partir por qué no es, porque digamos que en el que no es caen muchas universidades o también muchos profesores o inclusive directivos que no tienen claro y lo replican con sus estudiantes. Entonces después hay una gran confusión cuando se entregan los resultados. Respecto al que no es, yo he notado que muchas veces se da un tema general, probablemente un tema que esté de moda, y se determinan unos entregables. Esos entregables pueden ser un documento, puede ser unas piezas gráficas. Ese término es horrible, es tremendamente ramplón, se utiliza muchísimo en las facultades de diseño, cuando debería utilizarse un lenguaje muchísimo más importante como propuestas de comunicación visual. La palabra piezas gráficas es tremendamente ordinaria y muchísimas veces se hace una exposición de ese tema. Esta es la estructura que no solo en facultades de diseño, sino de comunicación y en algunos procesos se hacen. ¿Por qué? Porque muchos profesores fueron formados y creen que esa es la estructura que se tenía. ¿Qué es realmente un proyecto? Para que un proyecto realmente sea un proyecto, claramente parte de un tema. Pero ese tema es una necesidad real, no es un capricho del profesor o del director de programa que un día se levantó y dijo, hagamos un proyecto sobre tal cosa. No, hay una necesidad real. En torno a esa necesidad real se elabora un lineamiento y ese lineamiento tiene un eje, que es una metodología. Si no hay metodología, no hay proyecto, porque la metodología es lo que le da orden y la metodología puede ser cualquiera. Puede ser una metodología ágil, puede ser design thinking, puede ser Scrum, puede ser la que sea, pero tiene que estar clara. En torno a eso, el proyecto tiene unas etapas que se encuentran dentro del lineamiento. Tiene un cronograma, lo cual es súper importante porque yo sé en qué fechas ocurre determinado tipo de actividades y tanto el docente como los estudiantes le hacen un seguimiento, que es importante tener claro acá. Primero, que en el lineamiento se explica cuál es la pertinencia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se da cuenta que los supuestos proyectos realmente son caprichos. Uno dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos estudiando. También se explica el por qué. Y hay algo que es bien importante cuando es un proyecto, uno tiene que saber que sus docentes tienen diferentes tipos de contratación. Hay profesores que son de tiempo completo, hay profesores que son de medio tiempo o hay profesores que son catedráticos que van por su clase y luego se van. Entonces muchas veces tratan de
poner todo en una sola bolsa y exigen un sinnúmero de cosas que pues no es pertinente con la estructura administrativa que se está manejando. Cuando sí es un proyecto, nosotros tenemos un enfoque que es diseño centrado en el usuario, cualquiera que sea la metodología que se esté utilizando, ya sea para publicidad, mercadeo, marketing digital, diseño, arquitectura, administración de empresas. Diseño centrado en el usuario es súper importante. Ese proyecto debe querer mejorar en alguna forma la vida de las personas. Probablemente no la solucione, pero de alguna forma lo tiene que hacer. El resultado no es por cantidad, y este es un gran problema porque cuando no es un proyecto creen que estas piezas gráficas, me da un shock pronunciar eso, eh, tienen que ser un número de cantidad impresionante de entregables y entre más entregables tenga mejor. Y realmente eso no hace que un proyecto sea bueno para absolutamente nada. Y todo tiene que tener un porqué. Siempre la argumentación es el eje. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago un proyecto? Entonces, ¿qué tipo de proyectos no se deben hacer? Son los que están en la zona de confort. Cuando si hacemos un proyecto, estamos en un enfoque disruptivo que tiene una temática diferente. Entonces, vamos a analizarlo en tres etapas y en tres enfoques distintos. El primero, como tal, es el de los profesores. Entonces, cuando un profesor defiende a capa y espada modelos pedagógicos totalmente rupestres, siempre son resistentes al cambio. Dicen que no. Creen que lo saben absolutamente todo. Son de estas personas que son tremendamente eh, dictatoriales en sus clases. Promueven totalmente la zona de confort. Muchísimas veces son esas clases que uno dice, uy, pero este señor sigue trayendo las mismas fotocopias de los años 80. Replica modelos pedagógicos que aprendió hace 25 años y cree que no ha pasado absolutamente nada nuevo en su campo. Hay algo que es interesante, muchos de estas personas que defienden este tipo de estructuras nunca ejerció profesionalmente. Entonces, siempre su discurso para afuera es que dicen que quieren cambio, que quieren innovación, pero realmente siempre están defendiendo como todos esos arquetipos y cosas que ellos aprendieron. En ellos es muy común escuchar cosas como llevamos 20 años haciendo esto y de esa forma como tal lo defienden. Cuando ocurre esto, se replica en los estudiantes un mal direccionamiento y se hace una entrega por entregar. O sea, realmente los estudiantes terminan pagando el plato de una estructura bastante tradicional y conformista. Entonces, ¿qué ocurre acá? Creen que una buena entrega es en la que se entregan muchas cosas. Y eso es algo que es importante tener claro que no es. O sea, que usted entregue 500 cosas no lo hace que eso sea una buena entrega para absolutamente nada. No abordan ningún problema real y pues el desarrollo es algo superficial, lo cual es tremendamente preocupante dentro de la estructura que se genera y pues se le está enseñando a las personas que si uno entrega muchas cosas eso es algo bueno y eso es tremendamente peligroso porque no es así. ¿Qué ocurre acá? Las instituciones, y no solo las instituciones, sino las directivas que promueven modelos pedagógicos como estos, realmente no quieren ningún cambio. Son esas instituciones que hacen muchísimas reuniones, no se sabe para qué, como para justificar las cosas, que se promueve el hora nalga, entonces entre más tiempo esté ahí, eso es mejor, y realmente no es que esté haciendo nada. No fomentan el pensamiento crítico, buscan gente que obedezca, más no que cuestione las políticas. O sea, una persona que sea disruptiva en una estructura como esta no va a caer absolutamente nada bien. Y todos los procesos son complejos y largos. Esto es algo bien interesante porque como hay organizaciones que son tremendamente ágiles y muy proactivas, en este tipo de organizaciones hacer cualquier cosa es tremendamente difícil. Le piden 300 formularios, que tiene que llenar el no sé qué, que tiene que pasar el oficio, que tiene que radicarlo en no sé dónde, que necesita el paz y salvo y hacer cualquier cosa, un proceso que debería ser fácil, se vuelve tremendamente complicada. Entonces, observemos la estructura que tiene cuando nosotros realmente no hacemos proyectos. Entonces, se terminan haciendo cosas por cumplir, pero realmente no se le está enseñando nada a las personas. Y es muy importante, todo el mundo actual se mueve con proyectos. Entonces es muy importante que desde
la universidad se entienda qué tipos de proyectos sí tenemos que hacer. Entonces, los proyectos centrados en el usuario, que trabajan necesidades reales, que mejoran la vida de las personas, cuando el profesor tiene libertad de poder estructurarlo, ¿cierto? Que tiene algo que se llama libertad de cátedra, porque en este modelo no hay libertad de cátedra. En los no proyectos se manejan cosas como proyectos integradores, que es una directriz general en la cual muchísimas veces no hay pertinencia para las asignaturas, sino que simplemente por caprichos directivos se manejan. Pues eso genera una gran frustración, tanto en los docentes, y esa frustración del docente se transmite al estudiante porque pues no cree en ese proceso. Pero cuando el profesor tiene libertad de cátedra, puede crear su propio proyecto. ¿Qué pasa con eso? Que las cosas no se hacen por cumplir. Se entiende que todo el mundo aprende de todo el mundo. El docente aprende de sus estudiantes, aprende de todo el mundo, uno no lo sabe todo. Es una persona que se ha actualizado, es una persona que ha estudiado realmente cosas importantes, es un promotor del pensamiento crítico, es una persona que genera cuestionamientos, es una persona que realmente le gusta lo que hace, cree en el proceso, es profesor porque le gusta, no porque le toca. Y eso es algo tremendamente importante porque uno se da cuenta cuando a alguien le gusta algo. Y para esto hay una estructura que se llama proyectos de aula, que es algo que realmente yo promuevo porque permite que toda la responsabilidad, tanto para bien como para mal, recaiga sobre el profesor. Además que si uno es un profesor catedrático no tiene que estar en 800 reuniones, sino que uno realmente es autónomo. Claramente las entregas se hacen abiertas y todo el mundo puede entrar y compartir de su experiencia. Cuando este modelo se replica, los estudiantes como tal tienen una motivación. Primero porque saben qué es lo que están haciendo, saben el porqué de las cosas. Se les fomenta algo llamado autogestión y es que aprendan a resolver. Uno se da cuenta en el mundo profesional cuando una persona no sabe autogestionar es porque en la universidad esperaban que mágicamente alguien llegara, un cliente hipotético o alguien ficticio y solucionara todo. Y uno sabe que en el mundo real, si uno quiere resultados, uno mismo tiene que ir a buscar esos resultados. Aprende a solucionar problemas, no es una persona operativa. Se da cuenta que la interdisciplinariedad es tremendamente importante dentro del desarrollo. Tiene un enfoque en hacer un mundo mejor, no en crear camiseticas o mugs y que hayan 800 cosas que realmente no sirven para nada. Aprende a argumentar y esto es algo muy importante, porque cuando uno cree en el proceso y sabe por qué hizo lo que hizo, uno empieza a tener una argumentación real de por qué hace las cosas que hace. Y es importante porque cuando uno trabaja necesidades reales y problemáticas reales, desarrolla una habilidad muy importante que es la empatía. Y uno entiende por qué ocurre lo que ocurre, que las cosas no son por capricho, que todo tiene un desarrollo real. Hay algo que es importante de este proceso y es que se forja criterio para saber qué tipos de proyectos hacer. Y esto es algo bien importante porque uno como estudiante se da cuenta que no todas las ideas que uno tiene deberían desarrollarse, que si vamos a crear más basura y más contaminación, pues no vale la pena hacerlo, que si vamos a hacer cosas decorativas, hay que pensarlo muy bien. En cambio, que si abordamos problemáticas reales, y en Latinoamérica y en el mundo en general estamos llenos de problemas reales, nos damos cuenta que nosotros podemos hacer productos y servicios que realmente mejoren la vida de las personas. En torno a esto, las instituciones que promueven y avalan este tipo de procesos. Primero tienen directivos que se han actualizado, que probablemente estudiaron afuera, que probablemente han tenido muchísimo recorrido conociendo gente muy pila, probablemente más que ellos, y promueven y gestionan los talentos de sus profesores. Y eso es algo súper importante, porque voy a hacer una analogía con el fútbol. Si yo tengo a James Rodríguez jugando y lo pongo a tapar, pues lo estoy desperdiciando totalmente. Lo mismo pasa con este tipo de organizaciones, o sea, una organización que se dé cuenta que usted tiene una persona que es tremendamente pila para hablar en público, para crear contenidos, busco cómo lo puedo meter en foros, en vez de ponerlo en una oficina a llenar formularios de Excel, ¿cierto? Porque ahí estoy desperdiciando totalmente el talento que tiene esa persona. Hacen una gestión administrativa ágil y yo creo que todos los profesores que estén viendo este video se van a sentir identificados
en que muchísimas veces lo que a uno más le gusta es dictar clase y lo que menos le gusta es hacer función administrativa, porque todo es un súper complique. No en todas las organizaciones, pero en muchas partes ese sistema permite que todo sea súper complicado y sea difícil. Entonces, si se tiene un proceso ágil, pues hace que todo sea mejor. Y hay algo que es muy importante tanto de las instituciones como los directivos que tienen este enfoque disruptivo y de crear proyectos reales, y es que realmente creen en la innovación y el cambio. No de dientes para afuera, sino real. Vea, las personas que están en este modelo pedagógico, usted las escucha hablar y uno dice, wow, esta gente, mejor dicho, están haciendo Google. Cuando uno realmente entra y analiza esas organizaciones, se da cuenta que eso es una fachada, eso no es de verdad. Cuando uno se da cuenta cómo son los procesos, cómo organizan las cosas, es un modelo totalmente setentero e inclusive anterior, en el cual ahora utilizan algunos recursos tecnológicos y terminan justificando ese tipo de cosas. Pero cuando una persona realmente cree en eso, cuando un directivo realmente tiene la voluntad del cambio, no es solo el discurso para afuera, sino que hace tanto que sus profesores, que sus directivos, que sean procesos ágiles. Todas las personas tienen diferentes habilidades, nadie es bueno para todo, pero es muy importante que uno se dé cuenta cómo puede forjar esa estructura y cómo la puede manejar. Bueno, espero que este video les haya ayudado muchísimo si ustedes están viendo cómo plantear un proyecto desde su aula, que tengan como una estructura más clara. Si ustedes ven que de pronto pueden cambiar alguna cosa dentro de su organización, que también lo puedan hacer. Estudiantes, importante, si a ustedes no les dan unos lineamientos claros, un cronograma claro, si no saben cuáles son las metodologías que están utilizando, claro, vea, una cosa que yo veo, a veces les entregan un documento y dicen que están utilizando design thinking en el desarrollo, pero ni el profesor sabe qué es eso y lo hacen ahí como por cumplir porque es un tema como que está de moda, pero realmente no creen en ese proceso. O sea, tocó hacerlo, entonces sigamos y repiten la misma presentación al inicio de todos los semestres. Entonces, este canal está para forjar ese pensamiento crítico y también para que tengamos referentes distintos de lo que se está haciendo. El hecho de que estemos en una determinada organización y se haya hecho las cosas así por muchísimo tiempo, no significa que estén bien y no significa que no se puedan cambiar. Entonces, de verdad, espero que esta reflexión que pongo el día de hoy, nada, les guste, les haya servido y de verdad, desde la universidad, propongamos y generemos proyectos que a la gente le sirva. Nada mejor que una persona desde su universidad ya tenga su proyecto de vida y pueda emprender y generar cosas que realmente le sirvan. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video les haya servido un montón. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. Aquí abajo encuentran el link. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y hasta la próxima.